Bueno, hola, que estén pasando un buen domingo. Nosotros estamos acá de vuelta con La Cortada. Acá está Otto, yo Gustavo, tenemos un invitado, Gabito. Y bueno, empezando un nuevo programa. ¿Qué tal, Otto? ¿Qué tal? Un placer saludar a todos. Programa número 14. Pero me gustaría hacer la introducción para la presentación de nuestro invitado, Jorge Gustavo Gabito, Ujú, Guti Gabito. ujú. Me gustaría hablar un poquito sobre él. Yo lo conocí no hace mucho, ahí en Vespucio, en unos encuentros literarios. Y la verdad que lo que más me sorprendió de él es la buena onda que tiene, ese afán de juntarnos a nosotros los escritores, de organizar algo, mira, salgamos a vender, salgamos a exponer nuestras obras. Te comento esto porque viste que en el rubro de los escritores generalmente los egos, viste, son más grandes que la puerta esa por la que En, entramos, viste. en cualquier lugar, digamos, ¿no? El Claro, ser humano es jodido. donde hay artistas. Este, Bueno, pero me sorprendió siempre la buena onda que le pone cuando encara algo, ¿no? Voy a decir que un saludo, Guti, un placer que estés acá con nosotros. El placer es mío, muchas gracias por invitarme y por compartir bueno, lo que puedo brindarle a ustedes y a la comunidad con gran esfuerzo, ¿sí? Porque ser escritor, uno cuando recién está comenzando y lo sabemos, bueno, los que estamos acá, es difícil por el tema de monetario, no tenemos, digamos, ayuda, es todo más a donores y por el gusto de escribir, por así decirlo. Pero sí, muy contento de estar acá, que me hayan invitado y bueno, tener una muy buena jornada. Guti, vos, bueno, sobre la persona que escribes, uno digo, ¿no? A mí una de las cosas que por ahí me parecen interesantes siempre es, ¿qué, qué, qué cosas en tu vida pensás vos que te fueron llevando y qué autores también te fueron llevando a tener ganas de escribir, a meterte, digamos? Bien, primero que nada yo soy muy fanático de lo que es la comedia, de la sitcom estadounidense. Somos gente de la época de la televisión, sí, todos nosotros nos educamos bastante viendo ficciones. Bastante, Mm. la verdad que sí. Y eso me llevó a querer crear, por ejemplo, un personaje como el que tengo en mi primer libro, que es titulado La vida de un papá luchón, que trata de un padre joven, separado, y satirizando un poco las situaciones que puede llegar a tener un padre que no tiene experiencia, que tiene que, bueno, salir a trabajar, tiene también su contraparte que es su exmujer, todo llevándolo al lado de la comedia, ¿sí? Y por el otro lado me gusta todo lo que es de terror, que ahí entran ya inspiraciones como Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stephen King, ese es mi tridente, digamos, en la ofensiva. Sí, genial, sí. Adoptando alguna de las técnicas y tratando de incorporarla para crear mi propia esencia a la hora de escribir. Son gente que estuve también viendo algunas notas personales que nos dejaron antes de irse, salvo Stephen King, que todavía siguen con vida. Totalmente. Ellos tenían el mismo miedo de no ser tan buenos, de que a la gente no le gusta lo que escriban, y yo creo que eso es algo bastante común cuando uno está empezando. Eso me llevó también a escribir en paralelo mi segundo libro, que es Mina, República Argentina. ¿Sí? Esto está más basado en la década del 30, ¿sí? Allá por 1930. Acá en la zona, ¿sí? Si bien los nombres de las ciudades, algunos son ficticios, otro es cómo se lo llamaban en esa época. Por ejemplo, acá en Tartagal, la estación de Manuela Pedraza. Sí.
y a justamente Minas República Argentina se le decía Vespucio en esa época, antes de que sea Vespucio. Era un campamento que se había formado, hasta lo que pude averiguar, porque tuve que leer bastante, buscar en realidad bastante, porque no hay mucha información, ¿sí? En realidad fue eso, buscar bastante y tratar de armar algo con lo poco que encontraba. En esa época vino YPF, se asentó acá, bueno, le armó el campamento para que los trabajadores suban a los pozos y empiecen a trabajar. De esa manera se me ocurrió a mí llevar todo ese contexto a una novela, a una pequeña novela que sea de terror, tratando de aprovechar toda la parte física de Vespucio, que cuando uno va tiene una sensación algo rara, medio mágica, que también me dio la idea un amigo cuando fuimos de paseo y nos preguntábamos, la arquitectura es bastante estadounidense, las casas, estaba todo hecho con la visión esa, digamos, de visión yankee, por así decirlo. ¿Cómo no se creó, no sé, un corto acá en Tardel, un corto de terror, que por lo menos nosotros no sabemos si existió o no? Para aprovechar todo eso que había en Vespucio, ya sea el hospital, que bueno, por ahí ahora está abandonado, bueno, como otras instituciones también que están dejadas, armar un corto, armar algo más artístico, algo que nos ponga en el mapa un poquito más. Bueno, esa fue la idea de esto, armar una novela de terror y... Viste que en los 30 yo creo que todavía sería la arquitectura de madera, ¿no? Claro. Todas las estructuras con las tablas, digamos. Pero bueno, después, claro, llega el peronismo, llega YPF, digo, se empieza a fortalecer más lo de YPF, en realidad época de Irigoyen, antes. Pero uno dice, yo me acuerdo en los años 90, cuando se quería cerrar todo, decían que eso era un lujo asiático. Y vos lo mirás hoy, bueno, más allá de los años de abandono que tiene, y no es un lujo exagerado, es más bien la típica cosa de los yanquis, hagamos algo funcional, bonito, barato, que dure, y dale, ¿viste? Eran paredes de ladrillo, digo, ¿no? Pero ahora vos lo ves y por ahí te puede dar un poco de sensación medio de valle inquietante o de espacio liminal, como que yo pienso, ¿no? El abandono, el hecho de que siga todo construido, por ahí más fuerte que nuestra propia deseo autodestructivo, ¿no? Porque todo el Estado lo abandonó, todo quedó ahí, no sé, muchas veces se rompe algo, bueno, sacamos de otro lado y ponemos ahí y vamos chapando hasta que todo termine siendo, pero bueno, ¿y vos por qué lado tomás este terror? ¿Qué es lo que provoca el terror en Minas República Argentina? Bien, en sí, porque aparecen, todo surge a raíz de el alud que hubo en 1930. Hubo una alud a días, digamos, de... Una alud en el 30, diferente al que hubo después. Diferente al que hubo después. En 1930 hubo una alud y ese fue el desencadenante de toda la trama, ¿sí? A raíz de esa alud se liberan unas extrañas criaturas que empiezan ya a querer recuperar lo que era de ellos antes, ¿sí? Son criaturas que eran los guardianes de ese lugar en ese momento, porque los dueños, para decirlo así, los dueños de la tierra, y cuando son liberados y ven todo lo que el ser humano está haciendo en sus tierras, que obviamente perforar, sacar el petróleo, no les gustó, y bueno, ahí comienza la cacería y comienza toda la trama ahí en base a eso, tratando de crear un mito también como que tenemos algo acá en Vespucio escondido que todavía no lo conocemos. Y la verdad que nosotros tenemos una cosa con la naturaleza, ¿no? Una cosa de que siempre termina pasando algo, quizás porque somos zona de frontera, somos una zona que todavía no está terminada de destruir, de socializar, ¿no? Una naturaleza que todavía nos puede devolvernos, se puede hacer presente, te puede demostrar que nuestra vida, nuestras obras son poco y nada, ¿no? Frente Vos sabés que, siguiendo lo que es la trama de la serranía esta, que
bolivianos le llaman el Aguarahue, Ujú. ya para el lado boliviano, estoy hablando de Calaparí, Yacuiba y otros poblados, siempre tienen problemas con los caminos. También hay muchos mitos de seres. Mm. Bueno, nos acordamos de Lucumari, por ejemplo, que antes eran mitos más fuertes. Y toda esta región que es muy inestable en lo natural, siempre ha presentado problemas para la población humana. Mm. Como decir, nuestras ciudades fueron fundadas en lugares que parecían lindos, pero que no son convenientes en realidad porque la naturaleza reclama modificaciones. Mm. Sí, 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 sí. Y vos, bueno, pero estos seres, ¿de alguna forma se relacionan con la cultura originaria o son cosas un poco más oscuras? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo los vas construyendo? Sí, 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 Te sí. estoy pidiendo un En spoileo realidad, masivo, pero bueno. sí, en realidad las antiguas civilizaciones quedan, por ejemplo, acá en el libro queda una sobreviviente de una tribu que es la que lo va guiando y les va explicando qué es lo que pasa. ¿Sí? Ya los conocen ellos, pero por el mito que se fue corriendo a través de las tribus de boca en boca. Pero después son totalmente desconocidos para el ser humano moderno. ¿Sí? Solamente los conoce la última de justo esa señora, esa chamana que se encuentra Sí, sí. internada en el bosque, que hay que ir a buscarla y bueno, que nos brinde un poco de luz entre tanta oscuridad. Por ahí lo que comentabas recién, para vos Tartagal es Manuela Pedraza. Sí, acá se lo toma como, me gustó, digamos, nombrarlo como Sí. Manuela Pedraza y darle también incluso a Vespucio, porque toca también nombrarlo, ya que los personajes pasan por aquel lugar para dirigirse a Mina República Argentina. Eh, los nombres que por ahí se usaban antes de que ya tengan el nombre oficial de cada localidad. Por ejemplo, el de Vespucio es, como ya lo había dicho, Mina República Argentina, y Mosconi sería Echesortu. Claro, Cielo claro, Chesor. claro, 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 claro. Así Sí, 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 que sí, utilicé, sí. digamos, me pareció interesante usar esos nombres y que la misma gente al leer el libro ya, si tiene algún conocimiento de la historia, que sepan identificarlo. Por ejemplo, la, la chica, la editora que me corrigió, digamos, el libro Mina República Argentina, está viviendo en Mendoza. Dio casualidad que ella era de Vespucio. Así que apenas leyó el título del libro, se dio cuenta de que estábamos hablando de Vespucio. Y es una chica que se fue a estudiar y bueno, no volvió. Ya No está. volvió más, Sí, hizo sí, su sí, vida, hizo se su fue a vida. Mendoza Mm. y me encantó, me pareció muy bueno, como novela de terror, como primera novela de terror me gustó muchísimo y me identifiqué con un montón de cosas porque dice cuando yo era chica y bueno, me empezó a contar que vivía en Vespucio, que venían de vez en cuando a Tartagal y que usaban, recordaba el tren, recordaba bueno, un montón de otras cosas que ya no existen, ¿sí? Y que hacía mucho que no venía ya para el norte y que leer un poquito del libro les recordó algunos lugares y la nostalgia esa que genera el irse de un lugar y después recordarlo. Viste que siempre se dice eso, ¿no? Que de alguna forma, quiera o no, buscado o no, pero la literatura siempre funciona como un vehículo de memoria. Porque nosotros tenemos eso, acá es verdad, uno se pone a pensar un poco todo el desarrollo que hubo y que se fue perdiendo. Ponele, teníamos una empresa que ya no está, teníamos el tren que ya no está, formas de comunicarse y eso también te da de alguna forma, o sea, digo, reencontrarte con ese mundo, así esté el cuco, así también esté el cuco metido ahí en ese pasado remoto, pero no, qué interesante lo que había, digo. Sí, 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 totalmente. Creo que a todo el mundo le pasa con sus ciudades de origen, por así decirlo. Uno siempre quiere volver a donde fue feliz, por lo menos eso es lo que dicen, ¿no? Sí, sí. Pero generalmente uno llega a una edad en donde recuerda el pasado, puede entrar con nostalgia o puede recordarlo de otra manera. Normalmente se recuerda con nostalgia. Pero bueno, hay que aceptar que ya pasó y que estamos viviendo otros tiempos y que esto bueno, no deja de ser ficción.
Ujú. Pero sí da gustito creo que a cualquier lector le daría un gusto de haber provocado algo en quien lee la novela o lo que uno escribe, ya sea poema, un relato corto, Sí, generar algo en el lector, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y con respecto a eso, ¿qué pensás? Digo, por ejemplo, ahora se está haciendo un evento de escritores, está muy bueno, vino gente de afuera, pero por ahí digo, ¿no? Qué sé yo, en Mosconi, por ejemplo, se hizo un mural, que en realidad es una especie de banner, una especie de un plástico con las caras de escritores que fueron seleccionados para eso, como para mostrar, digo, nuestra zona tiene, nuestra región, digamos, como cualquier ciudad, digo, bueno, y hablo tanto de Mosconi como de Tartagal, medio que tiene la necesidad de mostrar, que no quiere mostrar, che, hago esto, pero por ahí el escritor, más allá de la necesidad que tiene de ser mostrado, tiene sobre todo las cosas la necesidad de ser leído, ¿sí? Totalmente. ¿Y qué pensás con respecto a eso? Porque, bueno, obviamente sobre eso es lo más difícil, falta un poco, son decisiones del Estado que no se pueden limitar a una sola administración política de gobierno, sino que tienen que seguir por décadas, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Cómo lo ves? Y bueno, por ejemplo, me tocabas vos me preguntás sobre el tema del evento que hubo, no tuve la oportunidad de asistir, pero sí al que se hizo en Vespucio, sí, la del Sí, mural. Eh, a mí me encantó, digamos, porque es como dijo Otto en un momento. eh, yo soy más de unir, digamos, cuando entro a un grupo trato de unirlo, de crear, de actividad, de traer nuevas ideas. Y, y esto, por ejemplo, lo que se hizo en Vespucio me encantó, digamos, de reunir gente, pasarla bien, compartir, que conozcan tu trabajo también. Eso es muy importante y bueno, siempre el escritor va a estar apoyado en la gente que lo quiere leer y por suerte yo tengo amigos que no escatiman sus tiempos para leer, para leerme para y darte una darme devolución, dar una una devolución. crítica, sí, eso sirve. Y bueno, y siempre le digo que cero condescendencia, que sean lo más críticos posible, porque es la única forma de llegar a algo de calidad. Y sí, una buena crítica es muy constructiva siempre. Siempre. Sí, sí, sí. Como algún tema de rock nacional, en Vamos medio a de la la tarde. música. Claro. Vamos a la música, volvemos. Sobre, digo, ¿no? De comedia y terror. O sea, son dos emociones fuertes, digo, ¿no? Si uno tuviera que englobar ambas, uno diría, pero mira, son emociones primarias, son emociones humanas, sobre todas las cosas son emociones. Digo, lo que parece estar marcando tu literatura. ¿Lo pensaste? ¿Cómo definís vos tu literatura? ¿Por qué lado? ¿Cómo la definirías? Em, Mira, es muy difícil la pregunta. Es difícil, Es muy un poco difícil porque abstracta. si bien ya llevo varios libros escritos, todavía no sabría cómo definirlo, pero sí eh, ye- perseverancia. Capaz que eso me ayudaría un poco a que imaginen cómo los termino a los libros. Em,
con respecto a la comedia, sí saqué el primer libro, Sí. que fue, como le había comentado, escrito en paralelo con Minas República Argentina, porque yo también tengo esa loca manía de no terminar un proyecto y empezar otro. Bueno. Pero bueno, siempre los termino, a todos, digamos. Eh, lo curioso con la comedia, con el primer libro, fue que cuando lo presenté en la editorial fue un poquito cuestionado. Eh, Más que nada porque se malinterpretaban algunos chistes, algunas situaciones que pasaba el personaje, que por ahí nosotros acá en el norte no nos resulta una comedia tranquila y por ejemplo en Buenos Aires, donde fue la editorial que la publicó, Sí. trataban de encontrarle un mensaje oculto, ¿Podrías dar un ejemplo? Porque la verdad que me está intrigando. A mí me parece interesante imaginarme porteños tratando de ver de qué está hablando este salteño. ¿Está hablando de algo de algo decente o de algo indecente este salteño? Que no, viva Argentina, dice el porteño, ¿entendés? sí, bueno, es medio difícil de explicar, pero podríamos ponerlo como que al hacer comedia hay que tener cuidado, digamos, con no herir sensibilidades. Es por eso de que yo tenía también otro proyecto escribiendo para otra comedia diferente, digamos, que iba a ser más una institución pública, iba a satirizar un poco, digamos, el personal que trabaja ahí, eh, como los comentarios que dicen, bueno, el funcionario público no trabaja, o bueno, satirizar un poco, digamos, satirizar un poco esos conceptos que tiene la gente, digamos, de los empleados públicos. Reales, dale. También me sale en la herida, no te lo voy a negar, pero yo la verdad que no me consta y quiero que quede plasmado. no me cancelen, por favor, no me funen. Así que, no, bueno, y estaba escribiendo, digamos, otra pequeña novela de como si fuese una sitcom estadounidense, pero está el proyecto ahí, no es como digo, estamos viviendo en dos tiempos en donde es mucha la sensibilidad y por ahí hay que tener mucho cuidado Es con un las problema, cosas, ¿no? ¿no? Sí. ¿Cómo hacer reír ahora donde hay un montón de gente que te lee para ver, yo no sé si no sé si te leen tanto para entretenerse o para buscar en qué momento indignarse, ¿no? Es una cosa adictiva también, una vez que uno se acostumbra a sentirse... Sí. De todas maneras, lo que leyeron el libro les encantó, me gustó mucho ese apoyo que recibió de quienes sí le dieron una oportunidad y se tomaron el trabajo de conocer, digamos, de qué se trata. Y bueno, después está otro que por ahí con falta de información da un poquito más hace un comentario, no sé, malicioso, o por ahí vaya a saber, digamos, con qué intenciones, pero bueno, es el mundo en que estamos viviendo ahora y bueno, hay que tener cuidado, hay que pisar con cuidado, digamos, algunos temas y abordarlo de la mejor manera posible. Por eso dije, bueno, listo, me concentro más en lo otro que también me gusta, que es el terror, que por ahí, si cae alguien muerto al piso, no. Todavía no te... A lo sumo puede afligir al lector. Por eso. A lo sumo pueden afligir al lector, pero después, bueno, nada más. Sí. Y Gustavo, ¿qué otros proyectos tenés de acá en más? Tengo ya listo los dos casos que van a ir en el libro, que es de un thriller policial, que se llama Los crímenes de Pedraza. Pedraza siempre haciendo referencia al Pedraza de Minas República Argentina, como tratando de crear un mini universo, pero en este caso el de Crímenes de Pedraza ya se sitúa en el presente, ¿sí? Ya con las tecnologías, estos ya por ahí se manejaban en caballo, en Minas República Argentina tenían sus limitaciones tecnológicas en lo que es la vida diaria, ¿sí? Se vivía a lo que pude encontrar un poquito más, eran más comunes las casas de madera. Bueno, en el libro de Crímenes de Pedraza tengo los dos casos, uno es el suicidio de Raúl Mercado,
que ya tengo gente amigas conocidos, que ya lo han leído y le ha gustado mucho. Y después el otro, El crimen de la mamba negra. Esos dos casos policiales van a ir en un solo libro que se va a llamar Los crímenes de Pedraza. Ya lo tengo para empezar a editarlo, pero quizás tarde un poquito, digamos, en salir. Que no te vaya, que no se vaya a enterar Tarantino, que capaz que ahí nomás te mando, no sé si desista, ¿no? Digo, me dicen Mamba Negra y pienso automáticamente en Kill Bill, pero no. No. También estaba pensando, ¿no? Vos hablabas de las sitcoms, y las sitcoms también fueron un producto cultural de época del 2000, había un humor un poco más negro también. Sí, totalmente. Sí. Y soy consumidor, digamos, de esa sitcom. En la época de oro y qué sé yo, pero... Sí. Incluso, bueno, uno por ahí se ríe de cosas que ahora supuestamente no nos podemos reír. Pero yo creo que también esa sensibilidad, digamos, a algunos contenidos que de antes ya tendrían que dejarlo atrás, digamos, fueron otras épocas y ya... como por ejemplo el humor que hacía Francella en Pone a Francella, que años después, casi después de 20 años, querían encontrarle la quinta pata al gato y yo decía, como el sketch de la nena, no sé si se acuerdan o lo vieron. Y querían pero... defenestrarlo desde el obelisco, ¿no? El movimiento woke. Sí, pero dale, es una comedia, pero si vos te pones a pensar esas relaciones que por ahí se dan en la vida real, muchos casos de familias separadas porque, no sé, el marido se metió con una amiga de la hija, esas cosas pasan en la realidad, pero cuando pasan en la realidad son difíciles de mantener como comedia, ¿me entendés? Suelen ser dramones. Por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de lo que... Yo te hago un ejemplo, por ejemplo, el humor que ahora sería caracterizado homofóbico de los Mirachi. ¿Estaría en la televisión ahora? Y yo creo que no. Que quizás o lo tendrían que haber modificado o lo hubiesen levantado ya directamente. Porque es como les decía, eran otras épocas, era otro tipo de humor como el de Olmedo. El Olmedo, por ser Olmedo. Que, bueno, las épocas van cambiando y hay dos opciones, o te quedas, digamos, en el pasado o avanzás, digamos, con la gente y con el pensamiento. Igual, de todas maneras, yo creo que por ahí se sensibiliza más de lo debido a algunas situaciones y se tendría que tomar un poco más con calma. Sí. Por otro lado, digo, pensaba, ¿no? Digo, por ahí creo que en general cualquier persona que escribe termina armando un universo, o varios, ¿no? Pero digo, ¿no? Porque vos estás hablando, bueno, está Vespucio, digo, está Mina Argentina, está Pedraza, o sea, está Tartagal. También pensaba en Stephen King. Stephen King te arma ahí alrededor de Derry, en Maine, ahí en ese estado yanqui, en esa provincia yanqui, para que nos entendamos, pantanosa, llena de monstruos, de cosas que vos no, a lo largo de las décadas de leerlo te vas enterando de qué es, que al principio parece que fueran simplemente fuerzas oscuras, después parecen que fueran fuerzas antiguas, después parecen que fueran aliens, después parece que fueran interdimensionales. O sea, viste que está esa cosa en Stephen King y, sí, no toda la gente que lo va analizando. No dejó ningún tema por tratar. Todos los monstruos que podía crear los creó. Monstruos cósmicos, o como decía vos, de lo más simple, por ejemplo, un juguete de un mono que está poseído. Sí. Desde lo más chico hasta lo más grande, y es por eso de que lo leo mucho a Stephen King y parte, digamos, de todo esto de lo que escribo es basado, digamos, en lo que leo de él y la técnica que les comentaba de escribir una cierta cantidad de palabras o de carilla por día para ir avanzando más rápido y también ir mejorando el vocabulario, porque es impresionante cómo desde que yo empecé a leer y posteriormente a escribir, mi vocabulario fue creciendo muchísimo. Yo la verdad que nunca fui, cuando era chico, fanático de los libros, además nunca pensé ser fanático de los libros, uno le agarra el gustito de grande,
pero me agrada mucho haber podido darle una oportunidad a los libros y ser ahora lo que soy, también pudiendo crear mis propios libros. Es por eso que siempre al que puedo agarrar le digo, tenés que leer, que está muy bueno, que por ahí uno cuando es joven no sabe los beneficios que tiene, y bueno, le dejo así la cabeza grande, le quemo la cabeza, pero bueno, es todo por la experiencia de uno, de brindarle un buen consejo a las pequeñas generaciones que vienen. Ahora, estamos en una situación, digo, donde la gente cada vez, bueno, vos lo que consumís hoy en día, mucho de lo que uno consume son reels, son videos cortos, ¿no? Sea en TikTok, sea los shorts de YouTube, sea Instagram, lo que sea. Pero nos estamos haciendo una civilización, una humanidad entera que está consumiendo muchos videos, y eso es historias cortitas o por ahí historias que ni siquiera están concluidas, ¿sí? Donde simplemente vivís un segundo, pasás a la siguiente, donde también muchos escritores, hay muchos casos que son denunciados y que después la gente se ríe porque hacen que le escriba su texto directamente a la IA. Sí. Por ahí al final del capítulo queda, ¿viste? La última pregunta de Gemini o de ChatGPT. ¿Qué más deseas que haga, entendés? Bueno, ¿cómo quieres seguir el próximo capítulo? Claro, claro. Sí. ¿Cómo ves esa situación? Digo, porque estamos en medio de un problema, estamos en un brete nosotros, ¿no? Bueno, el que realmente lee, al que le gustan los libros, se va a dar cuenta que está escrito por una persona o por una inteligencia artificial. Por ahora. No, pero es bastante notorio la diferencia, ¿no? Los escritos que uno saca por inteligencia artificial no tienen alma, no tienen expresión, son muy expositivos, no generan nada, es eso nada más. Es un montón de palabras acumuladas por un algoritmo que tratan de encontrar un cierto sentimiento, pero no lo logran como lo lograría, digamos, un escritor con sus propias emociones, cómo lo siente él y cómo quiere que el lector también lo sienta. No se va a lograr eso. Yo por lo menos leo algo y sé si está hecho con inteligencia artificial o no. No sé si lo podrán ver ustedes, pero yo sí lo detecto. Yo hasta ahora no tuve la oportunidad de leer ficción hecha por IA. En el caso de una cosa más ensayística, sí, es cierto que se nota. Es cierto que se nota. Y guiones para videos también se nota, ¿no? Porque hay ciertas machietas, ciertas cosas, ciertas trampitas que utilizan las IA que vos ya te das cuenta. Que de todas formas pueden cambiar. O sea, le cambian la programación, le cambian, actualizan la inteligencia artificial y quizás los engañe mejor, no lo sé. Pero digo, ¿no? Que hablábamos recién de que tenemos el problema, por ahí el escritor, una de las cosas que más necesita es gente que lo lea. Sí, así es. Y por ahí te encuentras ante la situación de muchas veces terminar pagando para que alguien te lea o te escuche, que nos reíamos hace rato. Pero también tenés el problema de que quien nos está leyendo en el fondo siempre, desde que tu texto está subido, está en línea, terminan siendo guías, digamos, que te van empezando a analizar y a desmenuzar, digamos, ¿Sabes qué? A ver. Que yo uso, cuando escribo, me mando unos capítulos, le pongo los prompts de la IA para que comente, analice, critique, proponga. Yo le mando a la IA. ¿Por dónde estoy yendo? ¿Qué dice? ¿Lo usas de lector beta? De lector beta, bueno. Pero lo que pasa es que la IA está más disponible que un humano, ¿viste? La tenés ahí, el humano anda a hacer que te lea. Bueno, esas técnicas son muy, muy válidas. ¿Por qué? Porque en realidad no estaría escribiendo por vos, sino estaría siendo, como decimos, el lector beta y ayudando a mejorar la calidad. ¿Cuál es el otro pro que tiene hacer ese tipo de práctica? Es que la IA recopila muchísima información de otros escritores y ahí es donde te ayuda a crear eso es lo que hace. Un criterio mucho más exacto, por así decirlo, para llegar a la excelencia de cada capítulo. Yo me la paso en inteligencia artificial porque soy loco de crear imágenes, así que yo creo imágenes
Somos dos. Para mí... Pero le aviso que crear acá hay imagen- una persona muy desconfiada acá, ¿no? Sí, yo la verdad que no soy muy de la guía todavía, me resisto todavía, me resisto. No, yo creo imágenes a lo loco y me gusta porque eh, es cada vez más realista el tema de las imágenes. Por ahí incluso hasta para hacer bromas también uno Claro, sube una foto y Claro, ponerle, claro. ponerle el traje de Mario Bros a esta persona. Al principio se rehúsa la IA, pero después cuando vos le decís que por fin Sí, sea así. ya accede, dice, bueno, vamos con el chiste, dice, vamos, yo te ayudo. Pero sí, las herramientas de inteligencia artificial para un escritor, si uno la usa como la tiene que usar, que yo creo que no hay escritor que realmente la use para escribir toda una novela y decir, bueno, la publico así como me lo dio la IA. Eh, Escritor que se respeta, yo creo que no lo haría. y no, claro. Pero bueno, hay de todo en el mundo, ¿no? Sí, pero yo Sí, creo que sí, son la sí, minoría. sí, Si sí. hay alguien, serían la minoría, digamos, que hacen eso. Bueno, pero bueno, qué sé yo, siempre hubo gente que necesitaba sentirse llamada escritor, escritora, y sin embargo no estaba dispuesto a formarse, a sentarse, a escribir, o a leer, o a aceptar críticas, bla, bla. O sea, gente que se ponía la capita, digamos, siempre hubo, lo va a seguir habiendo, ahora utilizarán la guía, en otro momento no sé. En otro momento, qué sé yo, contratabas a una persona para que te escriba el libro. Se usaba mucho, ¿no? Lo bueno de la IA es que es más barato. Más accesible, más barato. Más fácil de descubrir, lo cual también es bueno. Sí. Sí, o como esa IA de la India, ¿no? Que se descubriera que eran 100 tipos pagados escribiendo. Creo que leí algo de eso. Eso es muy Creo que leí poético. algo de eso. Muy buena IA, ¿no? Eso Muy está buena bueno, IA. eso está bueno. Sí, 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 sí. Espero que no haya estado encadenado como los monitos Como del dice- señor Burns. Claro, yo creo que sí. Yo Claro, creo que sí, claro, porque claro. es una muy buena referencia esa de los Simpsons. Y yo creo que sí, estaban encadenados. Ojo que también es medio cancelable, ¿no? Eso de andar a comparar a los pobres hindúes, digamos, con los monos encadenados frente a máquinas de escribir. No lo dije yo por la duda. Lo dijo Mark Groening. Que conste en acta. Pero bueno, y ahora por lo que comentabas estás entrando un poco más a terror psicológico. Sí, 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 sí. Sí, El terror psicológico, que es un libro que justamente lo publiqué en digital. Lo traje acá para que lo vean. Se llama Ubi Nonem Habitat, que la portada está bellísima, no creo que se pueda ver ahora con el stream, pero bueno, después, si Sí, Dios quiere, seguramente. Ahí está la cámara. la portada ilustrativa, toda la ilustración está hecha por el artista Pablo Aleso. La vamos a poner esta versión de YouTube, Sí, seguramente. sí, después en YouTube lo vamos a poner ahí. Lo vamos a editar ahí para que Sí, lo vean. La verdad que le planteé el desafío a Pablito, es un amigo. Le digo, che, mirá, te voy a pasar un libro, necesitaría saber si vos me podés diseñar la imagen de la tapa. Me dice, mirá, yo nunca hice eso. Te dejo el desafío, le digo yo, veamos qué sale, lo vamos viendo. Y fue la primera. Lo primero que hizo, me encantó y dije, esto queda, ya está, ya ya está. está. No hay que hacer ningún otro más. A la primera, Esto, ya a la captó primera la sacó. esencia. Captó la esencia, le gustó muchísimo el libro, fue lo que me dijo. Y Vos me decías que él en realidad trabaja tatuando, dibuja sí, para hacer sí, 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 tatuajes. él es tatuador. Imagínate que si vos tenés venís de esa gimnasia, si él viene de esa gimnasia, imagínate que no casase la esencia a la primera. Imagínate que la persona de acá en 2 meses le dice, disculpame, pero no, esto no representa lo que yo te pedí, podés hacerlo diferente. No, un genio. No se puede. Un O sea, es genio, una la persona certera. Sí, 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 Ujú. un genio. Y justamente se lo propuse porque sé el tipo de trabajo que él hace y sé que era más su estilo, ¿sí? Este tipo de cosas. Al principio quiso, digamos, un poco negarse porque no sabía si, como todo, uno tiene inseguridad y nunca lo había hecho, Claro. como me dijo. No sabía si iba a quedar bien, o me iba a gustar o si iba a ser una pérdida de tiempo.
pero fue una muy buena decisión haberle pedido y me encantó y quedó como tapa del libro. Mira, comentando, ¿no? Después se va a ver, pero una ilustración que parece historieta clásica, tinta china pura, mucho negro, una cosa muy oscura, muy tenebrosa, gente con pánico, una calavera ahí, Es una excelente una especie de ilustración, demonio, un ¿eh? demonio clásico, Sí, el sí, sí. típico demonio que me hace pensar en el de los aquelarres de Goya, digamos, con la cornamenta El Wendigo. de ciervo, es un Wendigo. Así Mirá, es. pero sí, parece la clásica historieta pulp argentina, bien de terror, bien Estilo macabra, Enrique Brescia. en estilo Breccia. Sí, tenés razón, tal cual. Sí, no, yo Tal sabía cual. que él iba a poder captar bien la idea de lo que quería y no me equivoqué. La verdad que un Sí, excelente artista y es más, le dije que debería ampliar su portafolio y ofrecer también ilustraciones totalmente, para otras personas que también lo necesiten. totalmente. Siempre y cuando escriban de este tipo, que es el estilo que a él le gusta y del que está más familiarizado. Ahora, vos me comentás que esto va por el lado de el terror psicológico. Sin embargo, uno por la tapa se imagina directamente ya Satán, pero Satán, que no te quiere comprar el alma, te quiere directamente matar y llevarte al infierno, ¿no? Te quiere secuestrar. Sí, la verdad Sí, que sí. es genial. La veo, no me canso de verla. Sí, totalmente. Me gusta mucho la tapa que diseñó Pablo. ¿Cuándo sale ese libro? Este libro salió el 5, el viernes. El Mirá, viernes qué ya fue publicado interesante. ¿Y dónde puedo ser adquirido? en mi tienda virtual, Ajá. Sí. incluso en las redes sociales. Yo ya tengo ahí anclado la publicación, donde están los links que lo envían tanto al libro directamente como a mis otros libros. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? En Facebook como Guti Gavito, Guti con Y. Mm. Ahí van a encontrar la publicación donde yo comparto el link de la tienda virtual. Perfecto. Mira, estamos en los últimos minutos ya. Me Pasó gustaría, pasó muy rápido, ¿no? Estuvo linda la Y entrevista, sabes que creo. me gustaría escuchar aquí, si quieres dejar un mensaje, saludos, Sí. propaganda de tu material. Sí, propaganda no tanto, sí saludos que por ahí no están escuchando al profesor Jorge Acevedo, Ujú. Jorge Rolando Acevedo, que siempre nos juntamos muy esporádicamente, pero cuando nos juntamos hablamos de todo, eh, compartimos, digamos, los trabajos que tenemos a futuro, charlamos, y la verdad que es una gran persona, conocí, fue uno de los que me apoyó, digamos, para entrar a este mundo del escritorio, porque yo estaba separado de todos los escritores, no escribía, pero no tenía contacto con ninguno. Él me dijo, bueno, vení, mira, vamos, a ver, llevemos tus cosas, vamos a que te conozcan, y bueno, él me empujó, digamos, a eso. La inspiración del tercer libro que tengo acá, también a una amiga, Paula Taxé, que ¿La abogada? sí, Ah, sí, sí, mira sí, vos. la famosísima abogada. Hija de... era mi compañera de trabajo. Sale. La de la Mónica. La Mónica Pérez. Sí, Sí. sí, 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 la licenciada Mónica sí. Pérez. Bueno, a raíz de una charla que tuvimos en una cena, se tocó el tema de los viajes astrales. Y este libro, este último libro de terror, tiene mucho que ver eso, porque está mezclado con ese tipo, está inspirado, digamos, en los libros de Brian Weiss, que son de meditación, las vidas pasadas, todo a través de la hipnosis, como también el libro de Michael Newton, El viaje de las almas. Y son esos dos libros que también por ahí me inspiraron a crear esta historia de terror. Sí, Muchas vidas, muchos maestros y El viaje de las almas. Muy bien, Está bueno, está Gustavo. bueno, suena interesante. Gustavo, sos una persona muy cálida. Ha sido una linda entrevista. Espero que no sea la última. Espero ¿Vas a que- seguir con las actividades en la plaza? Sí. Bueno, estos últimos fines de semana no pudimos estar por diferentes motivos. Hacía frío, estaba lloviendo. Sí, después mi compañero también tenía otra actividad, así que bueno, ya en breve, cuando
podamos coordinar bien, volvemos a la plaza y bueno, el frío ya tenemos que ir más o menos preparándonos psicológicamente de que tenemos 2 meses o uno, capaz un mes de frío y Yo podemos aguantar ahí en comento la plaza. rápidamente, ellos tienen un stand los días domingos Una de... mesita. De 18, nosotros vamos empieza a las 17, pues nosotros vamos a las 18 cuando empieza a salir la gente. Quizás ahora empieza a salir más temprano por lo que ya va a ser un poco más de frío. Y después estamos hasta las 10, más o menos 10, 10 y media. El stand consiste en todo aquel escritor de Tartagal o de la zona que quiera, que por ahí no tiene tiempo, nosotros vamos con una mesa, nos sentamos ahí y tratamos de vender sus libros o por lo menos hacerlos conocidos. Tengo el libro de Otto, del gato cíclope, tenemos habladurías del profesor Acevedo y bueno, y mis 2 libros también que vamos llevando. Esperamos que más escritores también se comuniquen, se sumen para que, si quieren, que nosotros llevemos su libro a la plaza para ver si se pueden vender. Bien, No hay problema con bien, eso. bien, bien, bien. Bien, Está cerramos excelente. entonces Sí, 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 sí. la primera hora de la cortada, Cultura para divertirse. Muchas gracias por Muchas tu- gracias, Gustavo. Mm. Muchas gracias por su invitación. Y bueno, sí, cuando lo deseen yo puedo estar visitándolo, Guti no hay ningún Gavito problema. en Facebook y partamos de la base de que comprar un libro en digital, que después lo lees en el celu, en la compu, es más barato que comprarlo en físico, no, nunca es caro y que parece una historia que te juro que un poquito te da ganas de leerla, se ve que es una buena historia de miedo. Sí, 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 encima el trabajo que se hizo fue bastante Ah, qué riguroso. lindo. El trabajo del interior, digamos, del libro fue bastante riguroso y muy, muy, muy trabajado. Mucho Claro, tiempo porque se esto dedicó. hacerlo en un texto impreso, sabés lo que cuesta, ¿no? Pero en digital es otra cosa. Sí, Es en virtual. digital se puede brindar mayores experiencias y no sube tanto los costos, digamos, para la No, gente se que, lo ve que lo quiere bellísimo. adquirir. Es una cosa así bastante goticosa, parece bien oscura. Sí, 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 sí. Bueno, pasaremos ahí por tus redes también nosotros. Mm. Así que bueno, cualquiera que quiera puede pasar por Guti Gavito del Facebook. También Guti Gavito en Instagram con Y. Bueno, ahí van a encontrar los links y bueno, fotos y subo algunas capturas de las páginas del diseño, todo para que la gente lo vea también. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, mucha suerte, mucho éxito. Muchas gracias.